vamos a ir a información internacional a esta hora. Ojo con lo que está pasando afuera, porque China ha hecho un anuncio muy relevante hoy. Represalias en contra de Estados Unidos. La movida de Donald Trump de aplicar aranceles a todo el mundo, incluyendo China, por cierto, no ha pasado en vano para el gigante asiático, que ya ha tomado represalias y los mercados a esta hora están en picada, caen con mucha fuerza. Hay una interpretación muy negativa, por cierto, de lo que ha tomado como determinación China. Isel Guerra está con nosotros. ¿Cómo estás, Isel? ¿Cómo estás, Seba? Muy buenos días. También a quienes nos ven y escuchan a esta hora. ¿Qué con decisión, esta decisión que ha dado a conocer hace algún par de horas atrás China de aplicar un arancel recíproco del 34% a contar del próximo 10 de abril. Es una vuelta de mano. Exactamente, y aquí ya hay algunos medios que están hablando directamente del inicio de una guerra comercial entre estas dos naciones, luego del anuncio que entregaba durante esta semana el presidente Donald Trump respecto a este arancel base del 10%, pero también allí apuntando a diversas naciones con aranceles mucho más altos. Es el caso precisamente de China, ¿no? Trump lo anunciaba el pasado día miércoles, un 34%, sí, cuando ya en febrero y en marzo había aplicado aranceles del 20% en total. No es la única medida que ha dado a conocer China en estas últimas horas, lo informa CNN. También 11 empresas ingresan en el listado de entidades no confiables. Hay un control de exportaciones a 16 empresas estadounidenses, así como también se han anunciado investigaciones anti-dumping a algunas compañías, entre ellos señala CNN, relacionadas con los tubos de rayos X que ingresan precisamente a la nación asiática. Y claro, todo esto cuando vemos a las dos principales economías del mundo ya enfrentándose directamente, empeorando por lo demás esta tensión comercial que hemos visto como repercusiones a raíz de las medidas anunciadas por Trump, y todo esto cuando desde China han calificado la práctica de Estados Unidos como una que no está en línea con las reglas del comercio internacional. De hecho, aquí cito textual, es una que socava gravemente los derechos e intereses legítimos de China y es una típica práctica de intimidación unilateral. Recordemos además que Trump ha apuntado a que supuestamente estos aranceles se buscan hacer frente a lo que se denomina en Estados Unidos la crisis del fentanilo, una por la que también México y Canadá han tenido que enfrentar allí algunas acciones también. Esto es muy relevante para la economía de Estados Unidos, va a ser un golpe duro, porque fíjate que del total de los destinos de exportación, el primer socio comercial para Estados Unidos es Canadá, 14,5% de los envíos desde Estados Unidos van a Canadá. Luego le sigue México, 13,1%. En tercer lugar aparece China, 8,27%. Y si uno ve el detalle de esas exportaciones, aquí hay productos súper importantes. Petróleo crudo, por ejemplo, soya, gas, petróleo, coches, automóviles también son exportados para allá, circuitos integrados. O sea, hay ahí un daño directo a industrias que son sensibles dentro de la economía norteamericana. Entonces va a ser un golpe que va a resentir Estados Unidos. De hecho, déjame hacer la bajada también de los mercados, Isel, pero a esta hora, por ejemplo, en Europa, en Alemania, caída más de 5%, en Londres más de 4%, el cobre desplomándose hoy día, el petróleo cayendo también más de 8%, viernes negro. Viernes negro, y pese a que ya eran algunos efectos que veíamos el día de ayer, en el día siguiente del anuncio, Trump señalaba también que él creía que todo va muy bien. Pese a estas cifras rojas que se han registrado en los diferentes mercados en las horas siguientes, aquí Trump le ha restado importancia, esto cuando abordaba precisamente el avión presidencial para dirigirse hasta Florida. Allí él comparaba esta situación con una operación médica, ¿no? Tenemos una operación como cuando un paciente es operado y es algo importante, y él planteaba que esto era exactamente como él creía que iba a ocurrir, descartando que se tratara de una crisis, sino que era un proceso para corregir desequilibrios estructurales. Y esto cuando Trump ya deslizaba el día de ayer también en estas declaraciones que él estaría dispuesto a rebajar los aranceles si le ofrecían algo fenomenal. Textualmente esas fueron las palabras de Donald Trump, y ahí ojo con China, porque apuntaba directamente a la situación de TikTok. Esta red social china que tiene 170 millones de usuarios, solo en el país norteamericano va a enfrentar su prohibición a
contar de este fin de semana. Lo hablábamos el día de ayer. Amazon aparentemente habría presentado una oferta para comprar precisamente esta red social que va a quedar prohibida en el país norteamericano, y Trump, en esa misma línea, deslizaba la posibilidad de que con la compra-venta de TikTok, allí pudiera existir una posibilidad de rebajar los aranceles, apuntando a que estos son negociables. De hecho, una de las frases del día de ayer, Seba, es que nos hemos puesto en el asiento del conductor, ahora harán cualquier cosa por nosotros. Eso decía Trump. Trump lo decía ayer claramente allí con el sartén por el mango, ¿no? Precisamente en medio de lo que han sido también estos aranceles a decenas de países y con los efectos que tú ya nos mencionabas anteriormente. Es que claro, nos estamos encaminando a un escenario que en el mejor de los casos sería de un crecimiento mucho más bajo este año, sin descartar la posibilidad de que entremos derechamente en un escenario donde Estados Unidos, por ejemplo, tenga una recesión. Exacto. Y eso golpea a todo el mundo. Si es que Estados Unidos entra en recesión, eso va a golpear a todo el mundo. Y va a crecer menos la economía global, y eso es lo que están reflejando los mercados a esta hora. Y expectativas de que aquí va a haber un golpe muy duro y un frenazo. Y ojo, eso nos va a afectar a nosotros también acá en Chile, si eso va a traer consecuencias. Sí, y también ante la incertidumbre de si es que estas serían las últimas medidas de Donald Trump o eventualmente podría adoptar unas mayores. Claro. Esa es otra de las grandes dudas que queda, por cierto, teniendo en cuenta las diferentes acciones que ha adoptado Donald Trump en estos 2 meses y medio de mandato. Y además hay un asunto que es muy curioso, desde el punto de vista económico, porque lo que buscaba Donald Trump, tú decías, era poder nivelar la cancha de alguna forma, ¿no? Déficit comercial. El déficit comercial, exactamente, que en la práctica significa que Estados Unidos le compra a China más de lo que es capaz de venderle. Se suponía que con el arancel que ponía Estados Unidos, eso podía revertirse de alguna forma, ¿no? Porque iban a terminar pagando más los productos chinos que quisieran entrar a Estados Unidos. Pero si ahora China hace exactamente lo mismo, de alguna manera se anulan los efectos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la balanza comercial que quería revertir Donald Trump, no lo va a conseguir. Ya esto queda igualado de alguna forma. Claro, y con los consumidores que finalmente son los más perjudicados detrás de este tipo de acciones. Lo hablábamos, por ejemplo, con estos aranceles a los autos fabricados en el extranjero, que podrían llegar a aumentar un precio dependiendo del modelo entre $12.000 a $15.000. Otra de las razones que apunta aquí Trump para adoptar estas medidas es precisamente para recaudar mayores fondos, pero al mismo tiempo también apunta que es para revitalizar la industria estadounidense. Pero esas dos opciones también se contraponen, se contradicen, ¿no? Y claro, todo esto cuando vemos cómo precisamente ahora China adopta esta decisión, aranceles del 34% no es menor, ¿no? Teniendo en cuenta que ya Estados Unidos había aplicado una misma decisión. Y eso nos lleva también a nuestro siguiente tema, las críticas que ha recibido Donald Trump ahora de figuras importantísimas dentro del Partido Demócrata que hasta este momento se había mantenido en silencio. Estamos hablando del ex presidente Barack Obama y de la ex vicepresidenta y candidata, ¿no?, demócrata Kamala Harris, que en comentarios separados el día de ayer lanzaban sus primeras críticas abiertas en estos más de 2 meses de mandato. Obama, particularmente en una entrevista en Hamilton College, aseguraba que él estaba criticando estos esfuerzos por reformular el gobierno federal, con despidos que hemos visto en estas últimas semanas, de reprimir la inmigración, con las deportaciones que hemos visto también en este último tiempo, y de intimidar a los medios de comunicación. De hecho, Obama lo señalaba y reconocía que era primera vez que él hablaba en público en contra del actual mandatario estadounidense, y de hecho planteaba la pregunta: imagínense si yo hubiera hecho algo como esto, ¿no? Obama aseguraba: es inimaginable que los mismos partidos que ahora guardan silencio hubieran tolerado un comportamiento como ese de mi parte o de un grupo de predecesores, ¿no? Allí criticando, por cierto, las medidas arancelarias, algo muy en la línea de lo que también hacía por esas mismas horas Kamala Harris, ¿no? En un discurso allí, de todas formas, ella calificaba que esto era predecible. Ella señalaba que sabían que iban a ocurrir muchas cosas y que esto ha creado una gran sensación de miedo, pero ojo también con la declaración final. El miedo es contagioso, pero también el coraje, aseguraba Kamala Harris en esas declaraciones, que son sus críticas más directas y explícitas que ha lanzado la ex vicepresidenta estadounidense en contra de Donald Trump en estos primeros 2 meses y medio de mandato. Así están las cosas entonces para
Para Donald Trump en un escenario político además bien polarizado, sí, ¿no? Y que cada vez más producto de las medidas que está adoptando Trump. Exacto, medidas en diferentes frentes económicos, también migratorios, con despidos también del gobierno federal. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional con otra de las noticias de esta jornada. Ya después de meses de incertidumbre, finalmente se ha concretado oficialmente la destitución del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, el mismo que el 3 de diciembre no decretaba esta ley marcial por un par de horas, 6 horas, y que eso por lo demás gatillaba una agitación política gigantesca. Y claro, finalmente durante esta jornada la Corte Constitucional, que es el tribunal más alto que existe en el país asiático, ha dado a conocer su fallo unánime de esta destitución formal en medio de los procesos que se vieron en el Parlamento a finales del año pasado. También este juicio penal separado donde Yoon Suk Yeol le fue arrestado incluso en el mes de enero, posteriormente liberado el pasado mes de marzo. Y claro, con esta decisión finalmente que toma el máximo tribunal de este país, es destituido por lo demás de inmediato. Hoy sí o sí tiene que abandonar la residencia presidencial y con ello la nación asiática se encamina ahora a elecciones que deberían ocurrir en un plazo de 60 días. Ahí ya hay una figura de la oposición, Lee Jae-myung, un ex abogado y legislador que de hecho perdió por muy poco en las elecciones del 2022 ante Yoon Suk Yeol. Podría ser esa carta, ¿no? Y claro, con esas reacciones por lo demás que se veían durante esta jornada en Corea del Sur, a las afueras de la corte, allí con vítores, banderas, detractores de Yoon Suk Yeol bailando también tras conocerse esta decisión, pero la residencia de Yoon Suk Yeol, este ambiente sereno y sombrío de parte de sus adherentes que ven precisamente como el mandatario surcoreano ahora es expresidente de esta nación, caída en desgracia por lo demás de Yoon Suk Yeol tras esta medida que ya ese 3 de diciembre sonaba sumamente sorpresiva, no tenía ni pies ni cabeza y que finalmente ha terminado con él saliendo de la presidencia y enfrentando un juicio en ese país. Bien, Isel, actualizamos las informaciones internacionales más adelante. Creo que va a ser una mañana bien movida y muy bien intensa. Agitada. Gracias por estar aquí. Nos vemos.